Queridos sequiolos y sequiolas, me quiero dirigir a todos vosotros en particular, pero también a todos nuestros vecinos del Sequiol en vísperas de las fiestas navideñas que nos aproximan. Todos nos veremos contagiados inevitablemente por el clima emocional y alegre que flotará estos días en el ambiente. Sin embargo, las inauditas condiciones en las que lo celebraremos, unidas a la pesadumbre que arrastramos desde marzo, harán que vivamos unas navidades extrañas, las más raras de nuestras vidas. Esta pandemia nos ha puesto en jaque. Es como si de pronto flotásemos en el aire sin pisar tierra firme. Y a todos nos entra una cierta dosis de incertidumbre, de preocupación, de angustia y de miedo. Muchas personas aguardaban a la Navidad para juntarse con sus familiares. Perder este roce les aumentará el sentimiento de tristeza y desamparo que ya venían arrastrando. La lista de tradiciones navideñas que este año tendremos vedadas es larga y variada. No habrá cotillones de Nochevieja, ni comidas de empresa, ni fiestas multitudinarias. Los aficionados a cantar villancicos en coros tendrán que dejarlo para otra ocasión. Y la mágica cabalgata de sus majestades los Reyes Magos de Oriente no podrá realizarse. Pero el conjunto de rituales que sí podremos celebrar es igual de extenso. Al final, todo dependerá de la actitud con el que afrontemos esta experiencia. Si la vivimos como una pérdida por las renuncias que tendremos que asumir, nos sentiremos mal. Pero si las vemos como una Navidad diferente, el impacto emocional será menor. Por ello os animo, os pido, os exijo que no renunciemos a celebrar este momento tan emotivo. Esta Navidad debe de ser especial, que nos haga sentir que este año ya ha valido la pena. Nuestra sonrisa debe poder cambiar esta agobiante situación y no dejar que ésta nos cambie nuestra sonrisa, sobre todo este año que está siendo tan duro. En estos tiempos de intentar estar cerca, sin tocarnos, y de permanecer lejos para protegernos, ¿quién nos diría que valoraríamos tanto el hecho de salir a comprar, o los infinitos besos y abrazos de nuestros padres y abuelos, o nuestras entrañables reuniones en el CAO, que incluso nos han privado de montar nuestro Belén? Están siendo tiempos ricos en ideas y miradas alternativas, por eso os propongo lo siguiente. Coloca tu mano derecha sobre tu hombro izquierdo y tu mano izquierda sobre tu hombro derecho. Acabas de recibir mi abrazo a distancia. ¡Feliz Navidad! Todos los niños y niñas del Sequiol seguro que os habéis dado cuenta de que vivimos un momento singular. Pueden parecer unas estupendas vacaciones, pero bien, sabéis que se trata de un tiempo que va a poner a prueba vuestra paciencia. Y es que si algo nos han demostrado los niños durante estos meses de pandemia es su capacidad de adaptación y de aceptar las normas y limitaciones mucho mejor que algunos adultos. Por ello, y este año más, debéis de creer en la magia de la Navidad y preparar con toda vuestra ilusión y alegría la mejor carta a los Reyes Magos para conseguir que esa dichosa pandemia sea de amor. Como todos sabéis, sus majestades visitaban todos los años nuestro CAO para adelantarnos alguno de los regalos que habéis pedido, pero este año no será posible juntarnos todos, así que como presidenta me he puesto en contacto con Melchor, Gaspar y Baltasar y me han dicho que están muy orgullosos de cómo os habéis portado y que habéis sido ejemplo para los mayores, que llevarán vuestros regalos a casa, como siempre, eso sí, cumpliendo con todas las medidas de seguridad que esta situación excepcional requiere. Debéis seguir siendo buenos y escribir vuestras cartas con mucha ilusión, porque la magia hará posible que se cumplan muchos de vuestros sueños. Ya sabéis que no siempre se pueden cumplir, porque hay muchos niños y no hay para todos. Y a todos os piden una cosa: sonreíd. Nunca perdáis vuestra sonrisa, porque la sonrisa de un niño es vida, luz y tiene tal poder que nadie ni nadie puede apagar. Queridos sequiolos, desearos que seáis felices, que disfrutéis de estas fiestas, siempre desde la responsabilidad que nos obliga a esta situación que no está reñida con la alegría y la ilusión. Valorar más aquello que tenéis, por insignificante o poco que os parezca, porque un día, de repente, el mundo se para y todo cambia.
y lo que teníais desaparece, se esfuma. Valora el cariño de los tuyos, los días de sol, de lluvia y los días infinitos de descanso, porque está claro que sin cielo no hay infierno y que por desgracia, a no ser que nos pasen cosas como estas, no nos damos cuenta de lo maravilloso que es la vida. Y recordemos, vida no hay más que una. Esto pasará y volveremos a abrazarnos en persona, seguro. Bon Nadal.